Sara miraba por la ventana del vagón, pero no veía el paisaje. Solo veía su propio reflejo en el cristal, un rostro cansado, pálido, enmarcado por el ritmo monótono de la lluvia que golpeaba el tren. Hacía meses que llovía dentro de ella. Desde aquel martes terrible y silencioso en el que regresó a casa con una caja de cartón vacía y una correa que ya no tenía a quien sujetar. El cansancio se le había metido en los huesos, una fatiga pesada que no se curaba durmiendo, porque dormir era lo difícil. Al cerrar los ojos, la culpa se sentaba en el borde de su cama. La culpa tenía una voz suave y persistente. Le preguntaba si había esperado demasiado, o si, por el contrario, se había precipitado. Le preguntaba si él había tenido miedo en esa mesa fría de metal. Le preguntaba si él sabía cuánto le quería, o si lo último que sintió fue el pinchazo y la confusión. Sara suspiró, empañando el cristal. El tren se mecía con un vaivén hipnótico, un arrullo metálico que prometía llevarla lejos, aunque ella sabía que uno nunca puede viajar lo suficientemente lejos como para huir de su propia tristeza. Cerró los ojos. Solo un momento, pensó. Solo un momento para descansar la vista. El sonido de las ruedas sobre los rieles se transformó en un mantra. Lejos, lejos, lejos. Y Sara, vencida por la gravedad de su propio corazón, se quedó dormida. No supo cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido una hora, o un minuto, o una vida entera. Se despertó con un sobresalto. El tren estaba detenido. No había megafonía anunciando la parada. No había el bullicio habitual de los pasajeros recogiendo sus maletas. Solo había silencio. Un silencio denso, algodonoso, que parecía presionar contra sus oídos. Sara miró por la ventana. No reconoció el lugar. De hecho, no se veía nada. Una niebla espesa, blanca y luminosa lo cubría todo, pegándose a las ventanas como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Se levantó, un poco aturdida, y las puertas automáticas se abrieron con un suspiro suave. Salió al andén. Hacía frío, pero no era un frío que calara los huesos. Era un aire fresco, limpio, con olor a tierra mojada, a hojas de otoño y a algo más. Algo que le recordaba al olor de la ropa limpia secada al sol. La estación era antigua. Tenía una arquitectura de hierro forjado y techos altos de cristal, como esas estaciones victorianas que se ven en las películas, pero todo parecía estar suspendido en el tiempo. No había relojes, o mejor dicho, había un gran reloj en la pared central, pero no tenía agujas. Su esfera blanca estaba vacía, limpia, perfecta. ¿Hola?, llamó Sara. Su voz no tuvo eco. La niebla se la tragó al instante. Nadie respondió. Los bancos de madera barnizada estaban vacíos, las taquillas estaban cerradas. No había revisores, ni viajeros apresurados, ni vendedores de periódicos. Sara sintió una punzada de ansiedad. ¿Se había equivocado de tren? ¿Dónde estaba? Buscó su teléfono en el bolsillo, pero la pantalla estaba negra. No muerta, simplemente negra, como si la tecnología no tuviera permiso para funcionar en aquel lugar. Empezó a caminar hacia lo que parecía la salida, o al menos hacia donde la niebla era menos densa. Y entonces lo oyó. Fue un sonido sutil al principio. El roce de unas uñas sobre el suelo de piedra. Clac, clac, clac. Sara se detuvo. Luego escuchó un jadeo suave, rítmico, y después un ladrido. No un ladrido de amenaza ni de miedo. Era ese ladrido corto, agudo y alegre que hace un perro cuando ve que su dueño agarra la pelota de tenis. Sara giró la cabeza. A su derecha, sentado junto a una columna de hierro, había un Golden Retriever. El perro estaba mirando hacia las vías del tren, con las orejas levantadas y la cola barriendo el suelo con un movimiento lento y constante. «Hola, chico», susurró Sara. El perro giró la cabeza un segundo, le ofreció una mirada de profunda tranquilidad, como diciendo «aún no», y volvió a mirar a las vías. Sara siguió caminando, y a medida que avanzaba la niebla se levantaba un poco a ras de suelo.
Y entonces los vio. No era solo un perro. La estación estaba llena. Había cientos, miles, en cada banco, en cada rincón, sentados pacientemente sobre las baldosas blancas y negras. Había perros de todas las razas y tamaños, grandes mastines que ocupaban medio pasillo y pequeños chihuahuas que temblaban de emoción contenida. Había gatos, cientos de gatos. Algunos estaban enroscados durmiendo sobre las maletas olvidadas. Otros estaban sentados en posición de esfinge, con los ojos cerrados, meditando. Otros se aseaban las patas con esa meticulosidad elegante que solo ellos poseen. Pero no solo había perros y gatos. Sara vio una jaula abierta con un canario que no volaba lejos, solo saltaba de un lado a otro. Vio un conejo blanco moviendo la nariz. Vio incluso a un caballo viejo, de pie, quieto y majestuoso, cerca de la entrada principal. Lo más extraño no era la cantidad de animales. Lo más extraño era la atmósfera. No había peleas. Los gatos no huían de los perros. El canario no temía al gato. Y sobre todo, no había tristeza. En los ojos de todos esos animales no había abandono. Había espera. Esa espera atenta, leal e inquebrantable que Sara conocía tan bien. La misma mirada que su gato, Simón, solía tener cuando la esperaba en la ventana a que ella volviera del trabajo. Simón. El nombre le golpeó el pecho como un martillo. La culpa regresó rompiendo la magia del momento. Simón se había ido hacía 6 meses. Un fallo renal. Fue rápido y lento a la vez. Los últimos días habían sido una tortura de decisiones médicas, de medicinas que no quería tomar, de miradas de súplica. Sara recordaba el último viaje al veterinario. Recordaba cómo Simón maulló en el transportín. Un maullido grave, profundo, que ella sentía que significaba «tengo miedo» o «¿por qué me haces esto?». Ese maullido la despertaba por las noches. «No merezco estar aquí», pensó Sara, sintiendo que profanaba ese lugar de paz con su culpa humana. «Yo le fallé, no pude salvarlo». «No se equivoque, señorita, aquí nadie falla». Sara dio un salto. A su lado, emergiendo de una pequeña oficina con ventanilla de madera, había un hombre. Era anciano, pero tenía una vitalidad extraña. Llevaba un uniforme azul oscuro, impecable, con botones dorados y una gorra de plato. En su solapa, una placa dorada decía simplemente «Jefe de estación». Tenía los ojos más amables que Sara había visto jamás. Eran ojos que habían visto todas las despedidas del mundo y, sin embargo, seguían sonriendo. «¿Dónde estoy?», preguntó Sara con un hilo de voz. ¿Es esto el cielo?» El jefe de estación soltó una risa suave, que sonó como hojas secas movidas por el viento. «Oh, no, el cielo está mucho más adelante, cogiendo el expreso de las 12. Esto es solo la estación de espera». «¿Qué esperan?», preguntó ella, aunque en el fondo ya lo sabía. El anciano se quitó la gorra y se rascó la cabeza de pelo blanco. «La lealtad, hija mía, es una fuerza muy poderosa. Más fuerte que la gravedad, más fuerte que el tiempo. Cuando un animal ama a un humano, ese vínculo crea un hilo. Cuando el animal parte antes, llega aquí. Y podría seguir adelante, sí. Hay prados verdes y sol eterno más allá de esas puertas, pero ellos eligen esperar». ¿Esperar qué? A usted, a ellos, a sus humanos. El anciano señaló a un perro pequeño que movía la cola mirando a la nada. «Ese de ahí lleva esperando 15 años de tiempo humano. Para él han sido solo 5 minutos. ¿El tiempo es diferente aquí? Aquí el tiempo no existe. Aquí solo existe el amor. Y el amor no sabe de relojes. Para ellos, ustedes solo han salido un momento a comprar el pan y están a punto de volver. Tienen una paciencia infinita». Sara sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Yo tuve un gato. Simón. Lo sé», dijo el anciano suavemente. «Mestizo, negro con una mancha blanca en el pecho, como un esmoquín mal puesto.
y una oreja un poco mordida de sus épocas de callejero. Sara se tapó la boca con la mano. ¿Está aquí? El anciano sonrió y señaló hacia un banco lejano, casi oculto por la niebla. Vaya. Él la olió antes de que el tren se detuviera. Sara caminó. Sus piernas temblaban. Cada paso era una lucha contra su propia mente. No me querrá ver, pensaba. La última vez que me vio, yo estaba llorando y sujetándolo mientras él se dormía. Él recordará el dolor, recordará las pastillas amargas, recordará que no fui capaz de curarlo. El miedo a que su gato la rechazara, a que la mirara con indiferencia o rencor, era más fuerte que el deseo de verlo. Llegó al banco, y allí estaba. No estaba enfermo, no estaba flaco ni tenía el pelo sin brillo como en sus últimas semanas. Estaba grande, robusto. Su pelaje negro brillaba como el terciopelo bajo la luz difusa de la estación. La mancha blanca de su pecho era inmaculada. Estaba sentado, lavándose una pata con absoluta tranquilidad. Sara contuvo el aliento. «Simón», susurró. El gato detuvo su aseo. La oreja mordida giró como un radar. Levantó la cabeza. Sus ojos verdes, esos ojos que Sara había visto perderse en la oscuridad, ahora brillaban con una luz intensa, inteligente y viva. Sara se quedó quieta, esperando el juicio, esperando el bufido. Pero Simón no bufó. Simón hizo ese sonido especial, ese MMRP agudo y corto que solo hacía cuando ella llegaba a casa y abría una lata de atún. Saltó del banco y corrió hacia ella. No caminó, corrió, con la agilidad de un cachorro, sin artritis, sin dolor. Llegó a sus piernas y empezó a frotarse. Se enredaba entre sus tobillos, haciendo ochos, marcándola, reclamándola. Empezó a ronronear. No era un ronroneo normal. Era un motor, una vibración profunda que subía por las piernas de Sara y le llegaba directa al corazón, deshaciendo los nudos de ansiedad uno por uno. Sara cayó de rodillas al suelo. lo siento mucho», sollozó, enterrando la cara en el pelo suave del gato. «Perdóname, Simón. No pude hacer más. Lo siento». El gato le dio un cabezazo suave en la frente, un golpe seco de afecto. Empezó a lamerle las lágrimas de las mejillas con su lengua rasposa. No había juicio, no había memoria del dolor. Para Simón, el veterinario no existía. Las agujas no existían. La enfermedad era un mal sueño que ya se había olvidado. Solo existía Sara, su Sara, que por fin había vuelto. El jefe de estación se acercó lentamente, con las manos a la espalda. Observó la escena con respeto. «Le preocupa la factura, ¿verdad?», dijo el anciano. Sara levantó la vista, con los ojos rojos, abrazada a su gato. «¿Qué factura?». «La cuenta pendiente». El anciano sacó de su bolsillo un papel antiguo, de color crema, doblado cuidadosamente. Muchos humanos llegan aquí preocupados por las deudas. Creen que deben algo. Creen que quedaron en números rojos. Le tendió el papel a Sara. Ella lo cogió con manos temblorosas. Tenía miedo de leerlo. Esperaba ver una lista de sus errores. Ítem 1. No jugaste suficiente con él en 2019. Ítem 2. Le diste esa comida barata una vez. Ítem 3. Te enfadaste cuando rompió el sofá. Ítem 4. Tomaste la decisión de dormirlo. Desdobló el papel. La caligrafía era elegante, escrita con tinta dorada que brillaba un poco. No había números, solo había frases. Estado de cuenta de Simón. Concepto: una vida compartida. Cargas recibidas: ninguna. El cliente no registra el dolor físico del final. Ha sido borrado. Pagos recibidos: caricias detrás de la oreja, infinitas. Noches durmiendo a los pies de la cama, recibidas conforme. Palabras suaves dichas en la oscuridad, atesoradas. La decisión final de aliviar el dolor, reconocida como el acto supremo de amor y valentía. Total a pagar, nada. Saldo a favor del humano. Amor eterno e incondicional.
estado, perdonado, agradecido, esperando. Sara leyó la línea de la decisión final 3 veces, reconocida como el acto supremo de amor. Siempre había pensado que fue un asesinato, pero allí, en el papel de la verdad, decía que fue un acto de amor. Se había roto el corazón a sí misma para que él dejara de sufrir. Había asumido el dolor ella para quitárselo a él. El papel se disolvió en sus manos, convirtiéndose en volutas de luz dorada que fueron absorbidas por su piel. Sintió un calor inmenso en el pecho. La piedra fría que llevaba cargando 6 meses desapareció. Simón ronroneó más fuerte, como confirmando lo que decía el papel. «Tonta humana», parecía decir. «Todo está bien. Siempre estuvo bien». «Él no recuerda el final, Sara», dijo el jefe de estación poniéndole una mano en el hombro. «Él recuerda los 10 años anteriores, recuerda el sol en la alfombra, recuerda el sabor del pollo y recuerda tu olor. Eso es lo único que se traen aquí. Lo malo se queda en la puerta, como el barro en los zapatos». Sara abrazó a Simón una última vez. Lo apretó fuerte, llenándose los pulmones de su olor. Olía a limpio, a polvo de estrellas y a hogar. «¿Tengo que quedarme?», preguntó Sara. El anciano negó con la cabeza. «No es tu tren, hija. Todavía no. Tienes cosas que hacer. Tienes más amor que dar. Quizás a otros que lo necesiten ahí abajo. Hay muchos con la mirada perdida que necesitan a alguien como tú. Pero no quiero dejarlo otra vez». «No lo dejas», corrigió el anciano. «Mira a tu alrededor». Sara miró. Los perros, los gatos, todos seguían esperando. Tranquilos, sin ansiedad. Para él, tu vida entera será un parpadeo. Tú bajarás, vivirás, envejecerás. Y cuando vuelvas, para él habrá pasado lo que dura una siesta. Él se quedará aquí vigilando la vía. No se moverá. Te lo prometo. Simón se separó suavemente de ella. Le dio un último lametón en la mano y volvió a sentarse en el banco. Se enroscó la cola alrededor de las patas y la miró fijamente. Su mirada decía: «Ve, vive, yo guardo el sitio». Se oyó un silbato a lo lejos. El tren de Sara estaba listo para partir de nuevo. La niebla empezaba a arremolinarse, anunciando la despedida. Sara se puso de pie. Ya no le dolía la espalda. Ya no le pesaba el alma. «Gracias», le dijo al anciano. «No me des las gracias a mí. Dale las gracias a él viviendo una vida feliz. Es el mejor homenaje que puedes hacerle. Un animal nunca quiere que su partida sea el fin de la alegría de su humano». Eso sí que les pondría tristes. Sara corrió hacia el tren. Justo antes de subir al vagón, se giró. La niebla estaba cubriendo el andén de nuevo, pero pudo ver por última vez la silueta negra de Simón sentado como un pequeño guardián de piedra, con las orejas atentas, esperando pacientemente el momento en que el tren volviera definitivamente. «Espérame un poco más», pensó Sara. «Solo un poco más». Subió al tren. Las puertas se cerraron. El tren arrancó suavemente. Sara se sentó en el mismo asiento. Cerró los ojos y, por primera vez en 6 meses, sonrió. Se durmió de nuevo, acunada por el traqueteo. Cuando abrió los ojos, la luz grisácea de la mañana entraba por la ventana de su dormitorio. Estaba en su cama. El despertador marcaba las 7 de la mañana. Se incorporó, confundida. ¿Había sido un sueño? Se tocó la cara. Sus mejillas estaban secas, pero su corazón latía con una calma nueva. Miró hacia la esquina de la habitación donde aún guardaba la camita vacía de Simón. Normalmente, mirar esa cama le provocaba un llanto incontrolable. Pero hoy miró la cama y sintió una paz cálida. Ya no veía la ausencia, veía la espera. Sabía dónde estaba él. Sabía que no estaba enfadado. Sabía que estaba tomando esa siesta larga y tranquila, guardando el sitio en el banco de la estación brumosa. Título: La estación donde esperan los leales. Sara se levantó, abrió las cortinas y dejó que entrara la luz. Fue a la cocina,
Se preparó un café y, mientras la cafetera gorgoteaba, miró por la ventana hacia la calle. Vio pasar a un vecino paseando a un perro. El perro se detuvo a oler una flor. El vecino tiró de la correa con impaciencia. Sara sonrió con melancolía y sabiduría. «No tengas prisa», susurró al cristal. «El tiempo es solo una ilusión. El amor es lo único real». Bebió su café. Sabía mejor que ayer. La culpa se había quedado en un andén perdido en la niebla, disuelta en una factura pagada con amor. Sara estaba lista para empezar a vivir de nuevo, sabiendo que al final del trayecto, pase lo que pase, él estaría allí. Y esa certeza era suficiente para convertir la tristeza en esperanza. El día comenzaba, y por primera vez Sara no caminaba sola. Caminaba acompañada por la promesa de un reencuentro que, en el tiempo de los leales, ocurriría en apenas un suspiro.